Hola amigo, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estupendamente bien y haciendo cosas lindas, disfrutando de esta tarde. Hoy tenemos una charla verdaderamente importante y que en realidad nos afecta a todos, porque estamos con la psicóloga Claudia Rossiani, que nos acompaña desde Argentina, desde Santa Fe, desde la provincia de Santa Fe, y vamos a hablar de todos los temas que afectan la salud mental, muy en especial en esta época de pandemia, donde todos estamos pasando por un nivel de estrés y de situaciones que no estamos familiarizados. Claudia Rossiani es psicóloga, como mencioné anteriormente, es escritora de literatura, autora de 2 libros, La correspondencia y El equívoco, que el que lo quiera leer le vamos a dejar el enlace debajo para que lo puedan ir directamente al libro. Claudia ha trabajado en el sector público, en el Ministerio de Salud y Educación de la provincia de Santa Fe, que es donde reside, en Argentina, y también, por supuesto, en la parte privada, con consultas clínicas, tanto presenciales como online, para jóvenes, para adultos, y es capacitadora en salud mental, así que muy apropiadamente para contarnos qué es lo que podemos hacer para sentirnos mejor y más aliviados en este momento de pandemia. Por otra parte, en su faz literaria es fundadora de espacios de promoción de lectura y coordinadora de talleres literarios. Con todo esto, es un gran placer para mí darle la bienvenida a Claudia. Claudia, bienvenida a Hola Fortuna. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Para mí también es un gusto y espero que todos podamos aprovechar este encuentro, este conversatorio, que bueno, me parece muy pertinente en este momento y más allá de este momento para que siga produciendo efectos en quienes se queden pensando a partir de las cosas que podamos conversar hoy y lo que pueda surgir desde allí. Exacto, exacto. Mi primera pregunta es algo que siempre estoy teniendo en mente, que es ¿cómo afecta esta pandemia? ¿Cómo nos está afectando en general como sociedad en la parte de salud mental, tanto a jóvenes como a adultos? Bueno, a mí me parece que es una pregunta que hay que poner en el tiempo, ¿no? Porque esta pandemia no es una cosa única. Estamos en situación de pandemia desde hace ya bastante. Entonces, no ha sido lo mismo en el primer tiempo, en que esto era un impacto y no sabíamos cuánto podía durar, incluso aparecía la fantasía de que era por el 2020 y ya estaba, 15 de alguna días al manera. comienzo, 15 Sí, y días. se iba prolongando 15 más, 15 más. Costó mucho que se pudiera inscribir cierta permanencia de estado de pandemia y además en tiempo real es muy difícil hacer lecturas y organizarse en torno a lo que pasa. Las personas en general podemos pensar los acontecimientos con cierta distancia en el tiempo y acá todavía no tuvimos distancia suficiente. Entonces es muy importante pensar juntos. Por eso el valor de este conversatorio, el valor de quienes pueden reunirse para conversar lo que está pasando, no solo socialmente, sino a nivel grupal, individual, en el barrio, en la familia, en la pareja, lo que le pasa a cada uno. Claro. Esto lo escucho mucho en la consulta, pero la consulta dejó de ser el único espacio donde se conversan estas cosas para ser también un tema que se instala socialmente, ¿no? Claro. Yo creo que hay mucha afección en cada grupo etario, según las edades se pueden pensar algunas, los niños, los jóvenes, los adultos, también se pueden pensar en situaciones de pareja, ha habido un llamativo índice de aumento en los divorcios. Entonces, ¿qué pasa con todo esto que nos sucede en la pandemia como contexto en el cual nos pasan otras cosas que ya nos venían pasando y en la pandemia también como algo que en sí mismo es una situación traumática que todavía estamos atravesando? Claro. Entonces sí, hay muchas afecciones en la salud mental y creo que también hay muchísimos recursos que se van descubriendo a partir de que, bueno, la situación nos conmina a poner, a sacar de nuestro bagaje recursos que por ahí tenemos adormecidos o que no hemos necesitado usar y que ahora aparecen como posibilidades. Claro. Esa es la contraparte positiva. Claro.
Sí, es interesante lo que decís de las distintas etapas en el tiempo y también de las distintas edades. Obviamente que nos afecta a todos de manera diferente según sean nuestras circunstancias, ¿no es cierto? En el caso de los niños, por ejemplo, que han tenido mucha disrupción con la parte de presencia en las escuelas, de la parte social, han tenido que Sí. discontinuar ciertas actividades sociales o deportivas, por lo menos por un buen tiempo. ¿Cómo los afecta y qué se puede hacer como padres o como adultos alrededor del niño para aliviar un poco esa situación? Sí. Es muy importante recordar algo que nos parece obvio, pero que es necesario decir cada vez cuando hablamos de niños. Los niños no son adultos chiquititos, adultos en miniatura. Tienen su propia especificidad, atraviesan los procesos de un modo muy singular. Y la infancia, esta etapa que además es amplia, porque no hablamos de lo mismo cuando nos referimos a un niño de 2, 3, 4 años que a uno de 10. Bueno, digo, ellos tienen toda la plasticidad necesaria para ir pudiendo, sobre todo a través del juego, acomodarse y acomodar situaciones que la vida les presenta. En general nosotros no estamos tan atentos a eso porque esas situaciones son las que deben ser, pero ellos todo el tiempo están haciendo esto. Claro. Entonces, en este momento, lo que sucede es que quienes estamos a cargo de ellos, quienes tenemos que mediatizar responsablemente en esta situación de asimetría que es el adulto y el niño, la madre y el hijo, el padre, la hija, el hijo, nosotros también estamos muy afectados. Entonces, también para ellos, esto que a veces, y cuando todo va bien, marcha bastante sobre ruedas, sobre carretera principal, empieza a ser como cuando tomamos un camino secundario y no hay asfalto y no hay señalizaciones y hay que ir improvisando. Entonces, ellos también padecen nuestra propia afección en este sentido. Tenemos temor en relación al trabajo, tenemos muchísimas incertidumbres respecto de cómo vamos a estar, la salud, pero los niños cuentan con una plasticidad que realmente es excepcional para afrontar situaciones, porque de eso se trata la infancia, ¿no? Yo como herramienta muy a mano que en cualquier lugar y hogar hay, destaco el juego. El juego en todo sentido, poder recuperar lo lúdico en las situaciones. Y rescato los cuentos y los relatos. ¿Por qué? Porque la vida, para los niños fundamentalmente, pero para todos, pensemos nosotros también como adultos en esto, tiene otro color según cómo la contamos. Nosotros podemos decir lo mismo de muchas maneras. Podemos hacer que una situación suene dramática o que una situación suene cómica, tragicómica, o que una situación suene a una de esas historias donde hay que ponerse a pensar cómo se resuelve y entonces quiere decir que hay soluciones. Claro. Y para los niños, que les contemos y les anticipemos algunas cosas es muy tranquilizador. En este tiempo de tanta incertidumbre, nosotros mismos como adultos quisiéramos que nos anticipen algunas cosas para poder ordenarnos. No tenemos mucho y los relatos que tenemos por ahí son más desorganizadores, nos infunden miedo, pero los niños necesitan que les contemos cuentos, que convirtamos esta realidad, que a veces es excesiva, en relatos, en cuentos, donde aparezca metaforizado, ficcionado, lo que si no es una realidad aplastante. Eso va a implicar compartir también con ellos tiempo, estar, pensar que cuando ellos juegan, cuando ellos cuentan y preguntan, usan lo que están necesitando usar, juegan a lo que necesitan tramitar, preguntan acerca de sus cuestiones fundamentales, es por ahí. Claro, muy interesante y creo que también el sentir el apoyo, el vínculo, la cercanía de un adulto, de su confianza, generalmente los padres, les Sí. da también esa confianza que necesitan en este momento para entender que a pesar de todo está todo bien, de que Sí. vamos a estar bien a pesar de que no pueden ir a la escuela o a pesar de que el amiguito no pueda venir o ir o cualquiera sean las circunstancias, ¿no es cierto? Sí.
Pienso que similar situación atraviesan los jóvenes, los adolescentes. La adolescencia de por sí es una etapa un poco conflictiva, donde están buscando su identidad y demás. Les toca estas circunstancias en medio de todo eso, y creo que puede llegar a exacerbar cualquier situación que se hubiera presentado en las épocas más normales, ¿no es cierto? ¿Cómo lo están viviendo los jóvenes hoy en día a todo este tránsito por el que todos estamos atravesando? Bueno, es un golpe muy fuerte para ese grupo etario, porque es justamente el grupo que necesita mirar más allá, ¿no? Dejar atrás todo lo que viene siendo para inaugurar lo nuevo. Y toda esa potencia para hacerlo, que es muy propia de esa edad, está como realmente muy demorada y detenida, porque ni siquiera a veces se puede salir de la casa. No se pueden realizar ciertas actividades que a veces funcionan como ritos sociales que permiten ese pasaje. Entonces, bueno, por ejemplo, en nuestro país ha sucedido un fenómeno muy particular, sobre todo en el tiempo en que las clases eran solo virtuales, no había acceso a las escuelas y estaba interdictada la posibilidad de salir. Lo que digo que era como un fenómeno muy particular es que los jóvenes estaban despiertos toda la noche y dormían durante el día. Y si bien esto, siempre el joven por ahí está en la mira como criticado, ¿no? En relación a que no sale de la habitación, están con el celular. Yo digo, qué potencial, ¿no? Se las ingeniaron para armar una afuera en el adentro. Porque esto es, no se cruzaban con nosotros, los padres, las madres, porque cuando estábamos despiertos nosotros, ellos dormían y al revés. Armaron su afuera en el adentro. Eso también es un recurso que tenemos todos. No es lo mismo poder ir a un club, poder estar en la calle, saludar a un vecino, pero la verdad es que si en este tiempo es decisión, por ejemplo, política o de una decisión sanitaria en relación a la salud, que estemos adentro, tenemos que empezar a inaugurar el afuera en el adentro, porque el afuera, más que un lugar, es un espacio psíquico. Hasta puede ser un tiempo, como esto que yo les digo, el día y la noche, cómo usar los tiempos en vez de los espacios. Y si uno puede armarse espacio psíquico para tener cierto afuera, no se queda pegoteado con quienes convive, entonces no se arman estas cuestiones que a veces terminan, lamentablemente, en situaciones de violencia, en situaciones de resquebrajamiento de los lazos. Si uno puede armar ese afuera, puede conservar cierta creatividad en vez de quedarse aplastado en este adentro que termina sofocando. Eso es una posibilidad de recurso psíquico, más que solo una salida a la calle. Claro. Por eso es tan importante, si uno advierte que se le está yendo de las manos, tramitar todo lo que nos pone a prueba y en juego esta situación de pandemia, consultar, dejarse acompañar, poder pensar junto a otro cómo elaborar lo que muchas veces se puede elaborar junto a quienes convivimos y de manera personal, pero otras veces no. Entonces hay que estar muy atento a cuándo es momento de pedir ayuda, de pensar junto a otro que por ahí pueda situar qué de esto es parte del duelo normal, digamos, que hay que atravesar por todo lo que no estamos pudiendo y lo que hemos perdido, y qué deja de ser un duelo necesario para convertirse en algo complejo que es importante tratar a tiempo. Y cómo, lo cual eso me parece crítico, entender claramente cuándo es el momento de decir, yo necesito ayuda, me gustaría hablar con alguien, con un profesional que me pueda guiar, que me pueda acompañar, con quien pueda compartir mis dudas, ¿no es cierto? Tanto como adulto como como joven, o una preocupación por un hijo. ¿Cómo podemos distinguir si algún miembro de nuestra familia o nosotros mismos tenemos, bueno, las tristezas, las preocupaciones típicas que nos dan estas circunstancias, pero digamos en un punto, en un nivel todavía saludable, y cuando se convierte en algo patológico, en decir, bueno, no, acá yo estoy notando comportamientos extraños, estoy viendo algo que necesito ayuda? ¿Qué tenemos que buscar para identificar uno del otro? Esto para identificar uno del otro, para acompañarnos o para identificar uno en sí mismo también, a mí me parece que hay como un parámetro que
que no engaña. Cuando estamos bien, aun cuando nos están pasando cosas que tenemos que resolver, pero digo bien en el sentido de en cierto eje, eso lo podemos situar por nuestra propia cuenta. Los parámetros nos empiezan a parecer extraños, algo en relación a las conductas, a las emociones. Cuando ni siquiera podemos situar por nuestra propia cuenta si es mucho o es desatinado o sería momento de consultar o no, esa ya es una consulta clínica. Muchas veces a mí me toca en la consulta clínica decir, esto no es para trabajar en análisis, en terapia, en consultorio, esto es lo que tenés que estar sintiendo si estás atravesando por esta situación y está bien y va a pasar. A veces hasta poder situar eso es una pregunta que se debe hacer acompañado clínicamente. Si no, uno tiene herramientas porque hay algo que dice, bueno, no, hasta acá. Esto que yo en general lo manejaba o lo percibía de tal manera, ahora se me vuelve demasiado en relación a lo mucho o a lo poco, muy escaso, y estoy hablando en términos muy genéricos a propósito. El afecto, la angustia, la ansiedad, los desbordes, porque bueno, uno puede tener una reacción que no suele tener, pero si la tenés todos los días, ¿no? Estas cosas que empiezan a ser mucho o demasiado poco, donde algún parámetro propio empieza a quedar como fuera de eje. Entonces eso también puede ser una consulta. Es decir, ¿esto es para preocuparse, es para consultar, es para trabajarlo o es parte de atravesar el tiempo inicial de una situación que es muy traumática para todos? Claro. En este momento de la pandemia, la mayoría o hemos perdido a un ser querido, o hemos estado imposibilitados de realizar las cosas que nos hacen bien, que nos producen alegría, ganas de vivir, o hemos estado preocupados por alguien que amamos y que ha perdido el trabajo, dejó de ir a la escuela. Todos estamos en una situación que no es solo de afección, sino de trauma. Entonces, me parece que claramente al principio hay todo un tiempo de estar muy afectados con eso. Claro. Después de ahí se sale, y cada uno sale con sus recursos. Y bueno, por ahí es diferente hacerlo más acompañado o más solo. Claro. Pero el punto de cuando uno no está pudiendo salir, ese es el complicado. Claro, claro. Bueno, la buena noticia es que se sale. Me gustó esa frase, que se sale, ¿no es cierto? Porque a veces cuando uno está en el medio de las situaciones, cuando siente, sí, ¿cuándo podré salir de esto? Si es que alguna vez, pero en realidad hay salida y hay recursos, ¿no es cierto? Internos sí, y externos que podemos utilizar. Creo que tanto para adultos como para jóvenes y niños, por supuesto, también, el hecho de no poder participar de esas actividades que normalmente nos hacen bien, nos generan endorfinas y nos ponen contentos y socializamos, sobre todo para los que somos más sociables, digamos que nos gusta estar con gente, es tremendo el no poder compartir físicamente, y creo que eso ha sido una gran reevaluación que hemos tenido que hacer todos, ¿no? Porque de una u otra manera hemos tenido que dejar de lado, ¿no es cierto? A medida que se vuelvan todas esas actividades, volveremos a incorporarnos ya renovados, ¿no? Y demás. Con respecto a los adultos, me gustaría saber, porque el adulto creo que está en una situación muchas veces un poco precaria, ¿no es cierto? Porque trata de ser fuerte para los niños que están en la casa, de ofrecerles apoyo. Por otra parte, está preocupado por todos los temas que se escuchan, sí, toda la incertidumbre de trabajos, de salud, de vacunas, de esto, de lo otro, y está como que explota. Entonces, ¿qué puede hacer? Digamos que no sea un caso para consulta clínica, pero ¿qué se puede hacer a nivel personal en la casa para decir, bueno, no puedo salir, no puedo hacer lo que quiero hacer, no puedo participar en esto, tengo a mis hijos a quienes les tengo que dar ánimo y aliento y perspectiva? ¿Qué puedo hacer yo para mi salud mental en mi casa?
Bueno, esto es lo que yo decía en términos de que hay herramientas que por ahí tenemos adormecidas y que en estas situaciones es momento de sacar y empezar a usar. Aunque los adultos hemos dejado hace mucho tiempo de jugar, el estatuto del juego es muy importante. Esas cosas que hacemos porque sí, casi te diría perdiendo el tiempo. Estoy usando a propósito esto de perder el tiempo, porque es donde hay una ganancia que es por otro lado, ¿no? Y digo, no solo ponernos a jugar juegos, que es una buena opción también, sino las cosas que toman el estatuto de juego, la creatividad, poder hacer alguna actividad artística, retomar esas cosas que los adultos hemos dejado por ahí en la adolescencia, que muchas veces uno conversando con personas adultas, escucha, y yo cuando tenía 16 tocaba la guitarra, podés creer. Vos sabés que yo cantaba cuando era chica, pero claro, nunca más. Yo dibujaba de lindo, bueno, estas cosas que se dejaron de hacer porque además como ya uno a esta altura sabe que no es un dibujante, ni un guitarrista famoso, ni una cantante de ópera, pareciera que entonces, ¿para qué? Y este es el momento de recuperar esas cosas que se hacían porque sí, porque en general eran las cosas que hacíamos en ese tiempo donde no teníamos que justificar productividad, donde tenían que tener un sentido que llevar hacia algún lado, y sin embargo a veces eran nuestros refugios para no quedarnos en la oscuridad de algunos pasajes de la vida, que la adolescencia es uno muy particular, y que se pueden retomar en este momento, esas cosas de uno. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece fundamental decir que otra obviedad que hay que retomar sacándole el estatuto de es tan obvio que para qué decirlo. No nos vamos a salvar solos, no vamos a salir solos de esta situación. Necesitamos de los otros. Entonces, cada uno tiene que sacar también de su red de contactos y de lazos, que a veces son en la agenda telefónica, a veces los tenemos, pero no estamos tan atentos a quiénes, esos pocos sin los cuales uno considera que no podría pasar la semana, ¿no? Y apoyarse ahí. Y apoyarse es sostener un diálogo, aunque no se pueda, esto que extrañamos tanto del abrazo, de vernos, visitarnos. Apoyarse es rememorar, a veces es tomar un álbum de fotos y hacer esto de los cuentos que yo decía, volvernos a contar nosotros, ay, esta foto de tal momento y recordar que a uno lo conecta con un tiempo donde, bueno, estaba bien, tenía otras emociones y todo eso está dentro nuestro. Entonces, apelar a todo ese bagaje, cuando se hace difícil hacer, si vivimos cerca, ese recorrido hasta abrazar al otro, incluso a veces hablar por teléfono o comunicarnos, aunque sea tan simple ahora, a veces estamos cansados, agotados mentalmente, porque nos resistimos, querríamos otra cosa con más cuerpo, y sin embargo es lo que tenemos. Bueno, tratar de apoyarnos en lo que hay, porque sigue habiendo mucho. Claro. Es curioso, mirá lo que comentás, yo tuve COVID en diciembre y en eso, si bien es cierto que no estuve afortunadamente y gracias a Dios grave en ningún momento, pero estuve incómoda, ¿no es cierto? Y no veía las horas que pasaran los días para que se me fuera todo ese malestar, ¿no? Y por primera vez en, no sé, 40 años por ahí, saqué un papel y un lápiz y me puse a hacer unos dibujos que yo solía hacer cuando iba al secundario. Diagramas de esos que no tienen forma, digamos, en particular, ni nada. Bueno, me llevó varios días hacerlo, pero fue muy terapéutico para mí porque puse mi mente en otra cosa, en ver qué cuadradito iba a poner por acá y qué... O sea, mi mente estaba en eso y realmente me recordó todos mis años del secundario donde hacía eso cuando la maestra explicaba y yo no quería escuchar lo que estaba diciendo. Tal cual. Sí. O sea, todas esas cosas me trajo muchos recuerdos y me vació la mente del problema que me estaba ocupando en ese momento, que era sentirme mejor, ¿no es cierto?, del COVID. Por eso lo que estás diciendo me suena mucho Sí. a lo que hice, ¿no?
Y seguramente a muchos les resonará también en cosas que han vivido o que enseguida mientras las voy diciendo piensan, ah, para mí sería tal cosa. Son llaves. Esto que vos hacías en la escuela, que recordás que cuando no te interesaba lo que hablaba una maestra te ponías a graficar y a dibujar, era un lugar, vos tenías un lugar al que irte en ese momento y de ese lugar seguís teniendo la llave. Entonces, en un tiempo donde sentimos que las puertas se nos cierran desde afuera, que es casi como que nos den un portazo en la cara, o se nos cierran desde adentro porque no podemos salir, nosotros tenemos cada uno distintas llaves que por ahí hemos guardado y dejamos de usar. Hay que ir por ellas. Sí. Hay que recuperarlas, porque además son lugares que para cada uno son esos tesoros que nadie le puede indicar desde afuera, porque cada uno los conoce y son uno por uno, caso por caso, diríamos dentro de mi profesión, uno por uno. Y es maravilloso encontrarse con eso. Sí, eso lo tenemos. Indudablemente, y curiosamente no había sentido la necesidad, digamos, por todo el entretenimiento que uno tiene en la diaria, de que vas a ver a una persona, vas a ver a otro, pero ahora que está este momento de silencio, de pandemia, y con más razón la aislación que te trae cuando estás enfermo con el COVID, tal cual, que me surgió de hacer eso, que hacía 40 años que no tomaba un papelito para dibujar nada de eso, entonces me trajo muchas cosas más allá de vaciar mi mente en el momento para poder salirme de mis pensamientos. Todo esto me resulta sumamente interesante. Yo creo que muchas veces es importante también recurrir, no resistirnos a la búsqueda de una ayuda profesional, porque a veces creemos que podemos salir bien de una determinada situación, pero el apoyo de un profesional en el rubro de la salud mental nos puede realmente encaminar y encauzar para que salgamos sin tanto trauma, sin tanto daño y sin sentirnos mal, ¿no es cierto?, al respecto. En tu práctica profesional de psicóloga, ¿estás viendo que muchos pacientes, digamos, o un mayor número de pacientes que acuden como consecuencia de depresión o de problemas vinculados con la situación que estamos viviendo? Sí, absolutamente. Muchos consultan por situaciones anímicas intrapsíquicas, podríamos pensar en relación a la depresión y a la ansiedad, sobre todo. Claro. Pero también muchos por cuestiones vinculares, muchas consultas por cómo conducirse respecto de los hijos pequeños, sí, alarmarse ante ciertas conductas de los adolescentes, muchas situaciones de crisis en la pareja. Claro. Entonces, yo creo, coincido con vos, muchas veces la resistencia a hacer una consulta o a hacer un tratamiento, si hace falta, no tiene solo que ver con poder solos, sino con tener que poder solos, que es aún peor, ¿no? Este mandato de que tendríamos que poder. A ver, si uno creció, uno es un adulto responsable, solvente, ¿cómo no voy a poder solo? Que es muy diferente de pensar en poder arreglársela solo, es casi tener que poder, como un mandato. Entonces, también ese reconocimiento, cuando yo decía no nos salvamos solos, si bien yo aludía al semejante, a quien tenemos cerca, a esto que el otro produce de subjetivante para mí y yo para el otro, también en relación a un tratamiento, a una consulta, se puede pensar de esa manera. ¿Por qué no? ¿Por qué uno tendría que poder con todo? Tendría que poder con esto, que es tanto, ¿no? Y lo otro es que a veces podemos, pero pagamos un sobreprecio muy alto en la salud, en los lazos. Entonces también es poder atravesarlo sin sobreprecio. Claro, claro. En esas cosas ayuda a ir acompañado por alguien que esté, que sea un especialista en el tema, que pueda acompañar. Sí, afortunadamente hay mucha gente que consulta. Claro, eso me parece buenísimo, porque de la misma manera en que consultamos si nos duele el brazo, vamos al médico, o consultamos o pedimos ayuda para que nos ayuden en la casa si se rompió algo, ¿por qué no con algo tan importante como es nuestro bienestar, nuestra salud mental, si no nos sentimos bien?
Sandra, facilitado ahora con el tema tecnológico que permite que uno se resguarde, no tenga que salir del hogar para hacer la consulta. Claro. Uno puede, con un medio, con la computadora, con el teléfono, tener una entrevista a la distancia y bueno, se trabaja con la palabra. Entonces, me parece que hay que valorar que tenemos todas estas posibilidades cuando nos hacen falta. Y en este momento es un momento donde particularmente nos hace falta contar unos con otros. Cada uno tiene que aportar a la situación lo que sabe hacer. Claro. Lo que eso me parece también muy importante, ¿no? Sí. Poder entre todos armar una red que nos permita que cada uno desde lo que hace, desde lo que sabe, pueda aportar a los otros, porque es solamente así que esto se restituye. Exacto, exacto, ¿no? Me parece sumamente importante. Y para tocar un poquito sobre tu actividad literaria, que es otra de tus, de tus pasiones, sí. Me gustaría que nos cuentes, tenés este libro, El Equívoco, ¿verdad? ¿De qué se trata el libro? Bueno, yo se los voy a mostrar el que tengo en papel acá. A ver, mira qué lindo. Es una novela breve que relata una historia familiar. Yo a veces digo que es como una novela policial, pero donde no interviene la policía, porque en realidad tiene ciertos secretos, una trama donde hay que develar algunas cosas. Y bueno, toca algunos puntos históricos en relación con la trama familiar. Y es una novela que se lee, está armada para que el lector la recorra en una clave equivocada y cerca del final puede encontrarse con un recurso que permite resignificar lo que vino leyendo con ese equívoco, por eso se llama El Equívoco. Hay un epígrafe con el que comienzo de un psicoanalista, Claude Raban, que dice: el destino muy a menudo no se debe más que a un error de interpretación. A mí me encanta. Ay, ya me intrigaste, ya me intrigaste. Hay un cruce, ¿no?, entre la psicología y la literatura. ¿Cuántas veces eso que decimos, bueno, quedé en esta situación, me pasó tal cosa, cuántas veces es un lugar al que uno terminó accediendo por una interpretación errada de algunas cosas que le vinieron pasando, ¿no? Bueno, entonces... Interesante. Hay algo de eso jugado en la novela, El Equívoco. Muy, muy interesante. Bueno, nos has dejado ahora con la curiosidad. Bueno, ya lo vamos a chequear entonces. Fantástico. Bueno, Claudia, me gustaría dejarte la última palabra para el cierre, lo que quieras decir a nuestros amigos y dejar tus datos de contacto por si hay gente que quiera consultarte o hacer comentarios al respecto, que sepan dónde encontrarte. Bueno, sí, me pueden encontrar si quieren consultarme a través de mi dirección de correo electrónico, después la vamos a pasar, o también de mi teléfono, si no están en Argentina puede ser a través de llamada de WhatsApp o algún sistema de estos tecnológicos que permitan que conversemos de manera más privada. A mí lo que me gustaría contarles es una experiencia, porque hemos hablado de distintas edades, tratando de pensar una situación que es muy general, pero para cada uno impacta de un modo personal. Y no hemos dicho algo que a mí me parece fundamental, que es el valor que tiene el lazo intergeneracional, ¿no? No solo, por ejemplo, cuando hablábamos de los adultos cuidando a los niños, sino de esto que es todo un circuito que se va renutriendo y la importancia de que aprovechemos este tiempo en ese sentido. Les voy a contar una historia que sucedió en mi ciudad, en Santa Fe. Nosotros vivimos rodeados de lagunas y ríos y en el año 2003 hubo una crecida muy grande en uno de los ríos y se inundó casi media ciudad. El agua arriba del techo de las casas. Muy grave fue. Muy repentino y muchas familias se tuvieron que ir a vivir a las escuelas, a los clubes, y la sociedad se movilizó particularmente para atender esto, que fue una catástrofe, ¿no? Lo traigo porque estamos pasando una situación también catastrófica, traumática, que nos pasa a muchos a la vez. Bueno, resulta que
yo recibo a una señora mayor de 80 años en la consulta que me relata algo que a mí me encantaría compartirles, porque tiene que ver con este momento y con las generaciones y los lazos. Ella vivía en ese momento frente a una escuela secundaria de la ciudad, ella 85 y el esposo casi 90. Y como la escuela estaba enfrente, siempre tenían las ventanas cerradas porque tenían miedo de los adolescentes ruidosos, que tenían conductas, bueno, lo que hacen los adolescentes, andan en grupo, se mueven mucho, todo esto que hace a la diferencia generacional que a ellos les producía mucho miedo. Cuando el día que la ciudad se empieza a inundar, fue todo tan repentino que muchos no sabían si salir de la casa o quedarse porque pensaban que iba a entrar un poquito de agua, no tanta. Esta pareja de abuelos se quedó adentro y cuando se dieron cuenta que el agua subía mucho, quisieron salir y no tenían fuerza para abrir la puerta porque estaba toda el agua haciendo presión. Tuvieron que abrir las ventanas y afuera había jóvenes. Entonces ella me decía, los mismos jóvenes que nosotros teníamos miedo y por eso teníamos la ventana cerrada, se metieron a la casa por la ventana, como son ellos, saltando, haciéndose entre ellos palanca, y nos sacaron, nos alzaron y nos sacaron y nos salvaron. Claro. Y eso para ella era tan impactante, haber vivido siempre con miedo de quienes estuvieron a la altura de salvarles la vida. Y salvarles la vida, que a partir de ahí no solo pudieron salvarse en aquel momento de lo que fue la inundación, podríamos decir en este momento de lo que es una pandemia, sino que vivieron los últimos años de su vida con las ventanas abiertas. Qué lindo, qué lindo. Esto a mí me tocó escucharlo en consulta y son esos casos que atesoro, porque creo que todos tenemos que aprender de eso. Sí. Entonces en pandemia también, a veces hemos visto al vecino como un enemigo, el otro que me puede contagiar, el otro... Y en una de esas lo que tenemos que hacer es volver a vernos de otra manera, sí, y abrir esas ventanas. Sí, sí, qué linda historia, la verdad que hermoso relato y sabiendo que es cierto con mucha más razón, así que infinitamente agradecida por esa perspectiva, hermosa manera de terminar esta conversación que puede ser un poco densa por momentos porque es una situación que estamos atravesando y en la que nos sentimos inmersos en algún grado todos. Entonces, terminarla con esta nota me pareció estupendo. Claudia, ha sido un verdadero honor que estés con nosotros aquí. Seguramente tendremos que recurrir a consultarte por aquí alguna cosita porque todos tenemos algo por resolver, ¿no es cierto? Pero ha sido un verdadero gusto tenerte y que nos ayudes a entender un poco el contexto de lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Sandra, gracias a Hola Fortuna por este espacio y estoy disponible para responder las consultas que quieran hacer y incluso a partir de la publicación de la entrevista, si después preguntan algunas cosas y para otra ocasión. Seguramente nos vamos a volver a encontrar. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Chao.